La película comienza con una historia de amor llena de injusticia y odio entre la esposa de un magnate y un guardaespaldas. La historia comienza con un intento de asesinato. Hoy, la esposa del magnate está ocupada comprando en una tienda de moda de alta gama. Justo al salir por la puerta, se convierte en el objetivo de un francotirador. El asesino apunta directamente a la cabeza de la mujer. Sin embargo, debido a que la empleada que está delante se mueve, ella recibe el disparo. Afortunadamente, el guardaespaldas privado de la mujer reacciona a tiempo, protegiéndola rápidamente. En este momento, la fuente de la plaza entra en erupción repentinamente, creando una cortina de agua que bloquea la vista del asesino. Inmediatamente después, un hombre con gafas aparece para proteger a la mujer. Al ver frustrado el plan de asesinato, el asesino cambia a usar una ametralladora, apunta al tanque de combustible para crear una explosión y acabar con la mujer. Sin embargo, el hombre ve a través de todas sus acciones, aprovechando que la fuente vuelve a entrar en erupción, lleva a la mujer a su coche. Siendo el coche de la esposa de un magnate, su capacidad a prueba de balas es incuestionable. Al final, ambos abandonan sanos y salvos el centro de la ciudad para dirigirse a un tranquilo campo. En este momento, la mujer tiene la oportunidad de preguntar quién es la persona que acaba de salvarla. Sin embargo, aún no ha recibido respuesta cuando el motor del coche se sobrecarga repentinamente. El hombre no tiene más remedio que detenerse al borde de la carretera, donde hay una vista más despejada. Sin embargo, tan pronto como sale del coche, la mujer continúa preguntándole quién es. El hombre balbucea, respondiendo que es solo un transeúnte que la vio siendo asesinada y la salvó. Por supuesto, Van Soo no creerá esta explicación, pero en la situación actual, tiene que fingir que confía en él. Muy rápidamente después, el hombre arregla el coche, que incluso descubre un dispositivo de rastreo conectado al coche. Al ver esto, inmediatamente encuentra una excusa. Nos están rastreando, así que no podemos volver a la ciudad por ahora. Siendo la esposa de un magnate, Van Soo no es ninguna tonta, utiliza la excusa de pedirle prestado el teléfono para probar la reacción del hombre. Al ver que Van Soo quiere llamar a la policía, Do-yeon utiliza la excusa de que la policía tiene un topo para negarse de manera razonable, y luego lleva a Van Soo a su casa. Contrariamente a lo que piensa Van Soo, la casa de Do-yeon no es lujosa sino muy corriente, incluso la decoración interior no es diferente a la de la casa de una persona normal. Lo que tranquiliza por completo a Van Soo es que Do-yeon no solo le da el teléfono, sino que también la deja contactar libremente con sus familiares, luego la deja en el salón y se va a duchar. Esta acción demuestra que no tiene intención de mantenerla cautiva. 10 minutos después, Do-yeon sale con el cuerpo mojado, sus musculosos músculos hacen que Van Soo tiemble inevitablemente. Al ver su herida sin vendar, ella inmediatamente se acerca para ayudar a vendarla. Después de muchos años, esta es la primera vez que tiene contacto cercano con un hombre que no es su marido. Sin embargo, contrariamente a lo que piensa Van Soo, Do-yeon solo toma cortésmente una toalla húmeda para que se limpie la mancha de la cara, y luego utiliza acciones galantes y atentas para estrechar la distancia entre ambos. Al escuchar que Do-yeon quiere llevarla a la embajada, Van Soo siente una indescriptible decepción en su corazón. No mucho después, el vicepresidente de la corporación, que también es el marido de Van Soo, llega a la embajada. Sin embargo, no importa lo que Jong-wook le pregunte, Van Soo permanece indiferente. No fue hasta que el capitán del equipo de guardaespaldas preguntó por el testigo que sus ojos se iluminaron. Desgraciadamente, el capitán llegó un paso tarde. Después de prestar declaración, Do-yeon se marchó en silencio. Pero cuando ve la firma en la declaración, el capitán no puede evitar sorprenderse. Resulta que Do-yeon no solo es el subordinado del capitán, sino también el talento que siempre ha querido reclutar. Incluso hace 2 días, ambos concertaron una cita para verse. Ahora vuelven a encontrarse en un intento de asesinato. Todas estas coincidencias son difíciles de explicar. Por otro lado, Van Soo sigue celebrando una rueda de prensa a pesar de las objeciones de su marido. Ante la prensa, afirma que está siendo aterrorizada por fuerzas hostiles por sus actividades benéficas. Sin embargo, no tiene miedo y seguirá persiguiendo sus ideales. Esta acción ayudó a Van Soo a atraer con éxito la atención del público. Sin embargo, tanto Jong-wook como la presidenta, la suegra de Van Soo, expresaron su indignación. Su suegra incluso rompió el televisor y pronunció las terribles palabras: deshazte de ella. Al día siguiente, Van Soo y su marido asistieron a una fiesta familiar. La pareja era muy famosa en el sector porque Jong-wook no solo era el heredero del conglomerado, sino también el joven más destacado del año en Corea, mientras que Van Soo no solo era campeona de golf, sino también un famoso ángel de la caridad. Incluso cierto director de una prisión le donó 500.000 millones de wons, pero la fiesta iba solo por la mitad cuando su cuñada le guiñó un ojo a Jong-wook y ambos salieron juntos del salón.
Incluso ante la disuasión del capitán del equipo de guardaespaldas, Young-wook dijo que solo necesitaban 5 minutos, pero después de solo 3 minutos, el sobrino se acercó repentinamente a Ban-soo diciéndole que extrañaba a su madre y que tenía sueño. Inevitablemente, Ban-soo solo pudo salir a buscarlos. El capitán del equipo de guardaespaldas quiso impedirlo, pero no pudo hacer nada, solo pudo hacer que un nuevo guardaespaldas lo siguiera en caso de que la esposa del magnate perdiera el control. Sin embargo, dentro estaba la zona de estar de las familias de la corporación. El guardaespaldas solo podía hacer guardia fuera. Tan pronto como Ban-soo entró en la habitación, una ráfaga de calor le dio en la cara, y cuando encendió la luz, la escena íntima entre su marido y su cuñada apareció ante sus ojos. Ante la explicación de su cuñada, Ban-soo solo respondió con una frase. Hermana, no es lo que piensas. No deberían verlos así a ustedes dos. El significado de esta frase era demasiado claro, pero la cuñada aún preguntó obstinadamente, lo sabes desde hace tiempo, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Ban-soo no respondió directamente, solo se enfadó porque no distinguían la situación, porque aún había muchos periodistas fuera. ¿Acaso importa? Para su cuñada, realmente importaba, pero ese no era el momento de explicarse, porque la fiesta había entrado en la parte del baile. Ante la sucia mano de su marido, Ban-soo no dudó en poner la suya sobre ella. Entre los aplausos de admiración de todos, el marido y la mujer sonrieron y se dirigieron a la pista de baile, bailando el baile de una pareja modelo. Tan pronto como terminó la fiesta, Ban-soo llamó al timbre de la habitación de su suegra. Como era de esperar, la persona que abrió la puerta fue su cuñada. Mamá te espera. Frente a su suegra, la presidenta de la corporación, desde la postura de pie de ambas, era evidente la disparidad de poder. Tú, fuera. Mamá, yo también tengo algo que decir. Te he dicho que salgas. Al ver que solo quedaban ellos dos, Ban-soo deja de fingir, se gira y camina directamente hacia el bar para servirse una copa. Su suegra le arroja el periódico con furia. Ban-soo responde inmediatamente lanzando su vaso y todos los demás vasos del bar. ¿Estás loca? Si tienes algo que decir, dilo rápido. He oído que lo sabes desde hace tiempo. ¿Quieres decir que tú también lo sabes desde hace tiempo? Así es, su cuñada había sido arreglada por su suegra para seducir a su hijo, con el objetivo de que Ban-soo lo descubriera y solicitara proactivamente el divorcio. En ese momento, ella se basaría en el acuerdo prenupcial para controlar completamente la filial de la corporación. Porque antes de fallecer, el antiguo presidente le había dado a Ban-soo la filial más valiosa. Ahora, incluso si su suegra quisiera tomar un centavo de ella, todavía necesitaría el consentimiento de Ban-soo. Sin embargo, a diferencia de su calma exterior, en la oscuridad, Ban-soo solo puede beber para aliviar su pena, incluso despidiendo a todos los guardaespaldas. Cuando se tambalea por la embriaguez, el nuevo guardaespaldas Do-yeon aparece justo a tiempo. ¿Por qué no hay guardaespaldas? Después de todo, los dos tienen una gran diferencia de estatus. Ban-soo no quiere que él la toque. Sin embargo, cuando entra en el ascensor, el guardaespaldas no parece tener la intención de seguirla. Pero tan pronto como se cierran las puertas del ascensor, Ban-soo presiona el botón de apertura y lo mira, indicándole que entre. El guardaespaldas la sigue a regañadientes al piso de arriba, luego la acompaña hasta la puerta. Se desconoce si Ban-soo lo hace a propósito o porque está realmente borracha, pero cuando busca su tarjeta de la habitación, deja caer todo al suelo. Al ver esto, Do-yeon no tiene más remedio que sujetarla contra la pared y recoger la tarjeta de la habitación por ella. En este momento, Ban-soo de repente suelta, ¿debería simplemente acostarme contigo esta noche? Al ver que el guardaespaldas no responde, Ban-soo tiene que invitarlo de nuevo, ¿quieres acostarte conmigo? Frustrada por la ignorancia del guardaespaldas, Ban-soo entra decepcionada en la habitación, luego finge caerse para engañarlo y que entre. Sin embargo, la tarjeta de la habitación se cae accidentalmente. Al mismo tiempo, el marido de Ban-soo se enfurece cada vez más. Aprovechando el alcohol, está a punto de llamar a la puerta de Ban-soo. En ese momento, el guardaespaldas sujeta a Ban-soo contra la pared. En el instante en que sus ojos se encuentran, la temperatura en la habitación comienza a subir. Pero justo cuando la temperatura está a punto de alcanzar su punto máximo, el marido llama repentinamente a la puerta. Afortunadamente, sus ropas aún están en orden. Cuando el guardaespaldas está a punto de abrir la puerta, Ban-soo lo detiene y le indica que guarde silencio. El marido ve rápidamente la tarjeta de la habitación en el suelo. Cuando está a punto de recogerla, el capitán del equipo de guardaespaldas aparece de repente. Permítame. Después de ayudarlo a recoger la tarjeta de la habitación, el capitán se pone delante de la puerta, impidiendo que el marido entre.
Ella ha bebido demasiado esta noche. Al ver que el vicepresidente se había marchado, el capitán se giró e introdujo la tarjeta en la ranura. No está claro si había descubierto el secreto de ambos. Un momento después, Van Soo estaba sentada en la cama en pijama, mientras que el guardaespaldas salía de la habitación, pero su ropa aún estaba ordenada, para nada desordenada. Al día siguiente, tenían que regresar a Corea. Van Soo y el guardaespaldas no se comunicaron entre sí, ni siquiera se miraron. Como esposa del jefe de un importante conglomerado, su residencia principal se encontraba en la ladera de una montaña. Se tardaba más de 10 minutos en coche desde la puerta principal hasta la villa principal. Como nuevo guardaespaldas, el capitán no solo hizo que Do-yeon se alojara en el sótano más cercano a las escaleras, sino que también le asignó ser el guardaespaldas personal de Van Soo. No se sabe si fue intencionado o casual, pero mientras limpiaba, a Do-yeon se le cayó accidentalmente su portarretratos, dentro del cual había una tarjeta de memoria. En ese momento, recuerda las últimas palabras de su amigo, pronunciando con dificultad las dos palabras, fotos. ¿Podría ser esta la razón por la que asesinaron a su amigo? Do-yeon se apresuró a conectar la tarjeta de memoria al ordenador. Solo había 3 vídeos dentro. Abrió uno al azar, era el vídeo de vigilancia de la mansión. Después de avanzar rápidamente, apareció un hombre. Era el expresidente de la corporación. Hay algo raro en la muerte del expresidente, por eso asesinaron a su amigo. Por este vídeo. Después de descubrir las malas acciones de su marido, Van Soo aún podía reunirse con su amante con calma. Resultó que ella lo sabía desde la primera vez que la mujer trajo al niño. Cabe destacar que la primera vez que Van Soo vio a su cuñada fue poco después de su matrimonio. Desde entonces, Van Soo tuvo que aguantar y dar a luz a un hijo para su marido. Si su hijo no hubiera muerto en un accidente de esquí, la relación entre ambos no se habría vuelto tan fría. Sin embargo, Van Soo subestimó la determinación de su cuñada de usurpar su puesto. No solo no pudo convencerla de que viviera en el extranjero, sino que además le reveló un secreto impactante. ¿Sabes por qué se casó contigo? Van Soo y su marido se conocieron mientras hacían obras de caridad, por lo que ella siempre pensó que ambos se enamoraron a primera vista. Su cuñada le dijo que en aquel momento, su marido no solo tenía una aventura con ella, sino que también tenía una novia pública. Sin embargo, esa novia murió de una reacción alérgica a la harina de trigo, por lo que su marido se vio obligado a ir a África a buscar a Van Soo, conocida como el Ángel de la Caridad, para restaurar su reputación. Lo que sorprendió a su cuñada fue que, al oír esto, Van Soo no mostró ninguna sorpresa ni dolor. ¿Vas a divorciarte? No, solo decides ser una amante para el resto de tu vida. Sin querer rendirse, su cuñada corrió a ver a su madre y se lo contó todo. Tras escucharla, su suegra reflexionó. Después de todo, ella trajo deliberadamente a la madre y a la hija de vuelta a Corea, no porque quisiera mantener la línea familiar, sino porque quería echar a Van Soo. Ahora que el plan le había salido mal, echó a su nuera y llamó al abogado. Después de confirmar que el niño era de su linaje, inmediatamente le pidió al abogado que organizara una sesión de fotos familiar. Mañana terminaremos con todo esto. Al día siguiente, se preparó cuidadosamente el lugar para la sesión de fotos familiar. Van Soo se sintió triste mientras la maquillaban. Nadie a su alrededor podía ayudarla. En ese momento, solo quería encontrar a alguien en quien confiar. Cuando llegó al lugar de la sesión de fotos y vio al niño pequeño sentado en la silla, lo comprendió todo al instante. Su suegra quería que la madre y la hija fueran reconocidas como miembros oficiales de la familia. Se giró para mirar a su marido y vio que la miraba con expresión de suficiencia. Inmediatamente después, interrogó a su suegra. ¿Era porque no le permitía usar el dinero de la filial por lo que tenía que hacer pública la aventura familiar? Como era de esperar, su suegra cambió de tema y habló del difunto hijo de Van Soo. Dijo que en aquel momento fue Van Soo quien no quiso anunciar la noticia de la muerte de su hijo, diciendo a todo el mundo que estaba estudiando en el extranjero. Ahora era el momento adecuado para sustituirlo. Las palabras de su suegra hicieron que Van Soo se estremeciera. No solo quería que el niño fuera reconocido como descendiente, sino que también quería que Van Soo se convirtiera en su madre. Pase lo que pase, hoy tenemos que hacernos una foto familiar. Impotente, Van Soo solo pudo sentarse frente a la cámara con expresión abatida. Lo que hizo que Van Soo se decidiera a defenderse fue que su suegra metió al niño en la habitación de su hijo e incluso le dijo al ama de llaves que tirara todas las cosas que su hijo había usado. Aunque Van Soo solo quería estar sola, el dolor y la rabia hicieron que condujera muy rápido. En cuanto salió por la puerta, estuvo a punto de provocar un accidente.
Afortunadamente, el guardaespaldas, Do-yeon, llegó a tiempo, no dijo ni una palabra y se subió al coche. Aunque Ban-soo le pidió que saliera del coche, él fingió no oírla porque su misión era protegerla. Solo quiero estar sola. Entonces finge que no soy humano, estás aquí sola. Hay que decir que la relación entre ambos no era simplemente de amo y sirviente. Ban-soo tuvo que ceder. De hecho, esa noche no pasó nada, pero después de ser rechazada 3 veces en una noche, Ban-soo quiso despedir a Do-yeon. A regañadientes, Do-yeon tuvo que revelar su propósito. Dijo que su amigo había sido asesinado hacía unos meses. El culpable era el que había intentado asesinar a Ban-soo el día anterior. Aunque el intento de asesinato fracasó, el culpable seguro que no se rendiría, por lo que Do-yeon optó por proteger a Ban-soo, de hecho, para vengarse. De ahora en adelante, no confíes en nadie, solo quédate a mi lado, yo te protegeré. Ahora, Do-yeon cumplía su promesa, pero cuando vio que Ban-soo utilizaba su mano para limpiarse la arena, Do-yeon se agachó de repente y utilizó su pañuelo para ayudarla a limpiarse. Esta acción era claramente un exceso en sus funciones, por lo que cuando Ban-soo recobró el sentido, inmediatamente le recordó a Do-yeon que debía cumplir con sus obligaciones como guardaespaldas. Hoy, Ban-soo no quería volver a casa de su marido, así que fue a una villa en las montañas, pero cuando ambos detuvieron el coche, vieron al marido de Ban-soo dentro. En ese momento, el marido también reconoció la intimidad entre ambos. Así que, en cuanto Ban-soo entró por la puerta, él le ofreció inesperadamente tener más hijos con ella y le dijo que la amaba. Hay que decir que este marido tenía un coeficiente intelectual muy bajo, incluso si se tratara de palabras dulces, debería haber tenido en cuenta las circunstancias y el momento. Su acción no fue diferente a humillarse a sí mismo, incluso trató de forzar a Ban-soo. Al ver esto, Do-yeon se apresuró a contener al marido de Ban-soo. Hay que saber que esta acción no estaba permitida porque el marido de Ban-soo era el vicepresidente de la corporación, y él solo era un guardaespaldas, que no tenía derecho a intervenir en el conflicto de la pareja. Afortunadamente, Ban-soo dijo a tiempo que quería irse, así que Do-yeon no fue golpeado por su marido. Sin embargo, tras este incidente, el marido mostró claramente celos de Do-yeon. Sin ningún otro lugar a donde ir, Ban-soo solo pudo regresar a la casa de su marido. Después de una noche de reflexión a fondo, finalmente tomó una audaz decisión. Quiero difundir rumores de que el vicepresidente de la corporación tiene otra mujer y un hijo de 10 años fuera del matrimonio. Al día siguiente, la suegra de Ban-soo descubrió que Do-yeon era un formidable oponente en judo porque era la primera vez que perdía contra alguien. Hasta ahora, por muy fuerte que fuera un hombre, no podía resistir ni un solo golpe suyo porque ella poseía las mejores habilidades de judo de Corea. Este resultado sorprendió a todos los demás guardaespaldas. Inesperadamente, la presidenta no se enfadó, sino que extendió la mano e hizo una seña a Do-yeon para que se acercara. Al observar las expresiones de los demás guardaespaldas, se podía ver que Do-yeon no era el primer guardaespaldas al que ella manoseaba. A Do-yeon no le importó en absoluto, la apartó inmediatamente. Sin embargo, esto la excitó aún más. A partir de ahora, vamos a entrenar juntos a menudo. Incluso después de despedir a su asistente, no pudo evitar oler el aroma de la manga de Do-yeon. Sin embargo, su buen humor desapareció inmediatamente cuando vio esa foto. La mujer que chocaba con ella en la foto no era otra que su nuera, Ban-soo, y Do-yeon era casualmente el guardaespaldas personal de su nuera. Sin embargo, antes de que pudiera atrapar a Do-yeon, la asistente entró corriendo a anunciar la noticia. Esta nueva información la conmocionó aún más que el incidente del choque, y era que su hijo mayor tenía una aventura y la identidad de su hijo ilegítimo había sido expuesta. Ya era demasiado tarde para ocultarlo. La casa estaba rodeada de periodistas. El marido de Ban-soo se dio la vuelta rápidamente con el coche al ver esto. Como Ban-soo predijo, la primera persona a la que la amante pidió ayuda fue a ella. Ocúpate de esto rápidamente. Todo ha salido a la luz, deberías alegrarte, ¿no? Han publicado fotos mías, ahora ni siquiera me atrevo a salir a la calle. Así es, por no hablar de lo complicada que era una familia de un conglomerado empresarial. El coeficiente intelectual de esta mujer era suficiente para hacer que la gente negara con la cabeza. Incluso quería que Ban-soo diera una rueda de prensa admitiendo que ella no era la tercera en discordia. En ese momento, su suegra llamó a Ban-soo para discutir una solución. Inesperadamente, la amante se había apresurado a entrar primero, e incluso se sentó despreocupadamente en la silla. Tú, fuera, no te he llamado. ¿Por qué? Soy yo la que está involucrada. Mis fotos se han difundido por todas partes. Aunque su suegra había hablado, ella se negó a ceder. Antes de irse,
amablemente, aconsejó a su suegra que dejara que Ban Soo diera una rueda de prensa. Esta acción hizo que el hijo mayor mostrara una mirada de dolor y arrepentimiento por su elección a ciegas. Después de despedir a la ingenua amante, el abogado les aconsejó que guardaran silencio porque el tiempo lo borraba todo. Sin embargo, Ban Soo no se quedaría de brazos cruzados esperando la muerte, porque no solo había publicado esta noticia porque su suegra quería que el niño fuera reconocido como descendiente, sino también porque quería que ella fuera la madre del niño. Así que, en cuanto salió de la habitación de su suegra, le pidió a la asistente que organizara una rueda de prensa, programada para el día siguiente. Sin embargo, la asistente también era espía de su suegra. Al día siguiente, cuando todos los periodistas estaban sentados, su suegra se llevó a Ban Soo para que se reuniera con otras damas. Afortunadamente, el guardaespaldas lo tenía todo preparado. Cuando Ban Soo se excusó para ir al baño, él la llevó rápidamente a la rueda de prensa. Al mismo tiempo, su suegra también se enteró de que Ban Soo se había marchado, encendió apresuradamente el televisor y vio que Ban Soo respondía a los rumores. En cuanto a estos rumores, mi respuesta es que no son ciertos. Esta negativa provocó inmediatamente que toda la sala explotara. La mayoría de los periodistas pensaron que estaba mintiendo, pero tras las siguientes palabras de Ban Soo, todos guardaron silencio. Déjenme que les diga la verdad, el niño del que todo el mundo ha oído hablar es en realidad el hijo de mi difunto suegro, es el hijo del difunto presidente, al que todo el mundo conoce. No hace falta decir que su suegra se enfadó tanto que se echó a reír, mientras que el marido de Ban Soo estaba encantado. Sin embargo, la más desgraciada era la amante. Aunque no tenía un coeficiente intelectual muy alto, se dio cuenta rápidamente de que se había convertido en la amante de un hombre de 70 años, y su suegra se había convertido en la antigua Ban Soo. Al llegar a casa, Ban Soo ignoró las tonterías de la amante mientras intentaba imponerse y la condujo directamente a una fila de habitaciones. Entonces le advirtió severamente que su ámbito de actuación se limitaba a esa habitación, que no se le permitía participar en las comidas familiares, para que fuera consciente de su posición. Aunque Ban Soo había obtenido una gloriosa victoria en apariencia, su corazón estaba destrozado. Afortunadamente, incluso cuando salía a correr, el guardaespaldas la seguía, y ella también aprovechó esta oportunidad para desahogarse. Resultó que la razón por la que se negaba a divorciarse no era porque no quisiera renunciar a la riqueza de la familia del conglomerado empresarial, sino porque antes de morir, el difunto presidente le pidió que pusiera su huella dactilar en una tableta y le rogó que perseverara hasta que la huella dactilar pudiera utilizarse. Durante este tiempo, pasara lo que pasara, no debía divorciarse. Sin embargo, el difunto presidente no especificó cuándo se utilizaría la huella dactilar. Debido a su promesa al difunto, insistió en no divorciarse. Después de desahogarse, el estado de ánimo de Ban Soo mejoró mucho, pero cuando su suegra la llamó, su estado de ánimo volvió a decaer. ¿Sabes que tu madre está recluida en un hospital psiquiátrico inestable? En una sala de aislamiento. No cabía duda de que la persona que podía hacer esto no era otra que el hermano de Ban Soo, pero era sin duda su suegra quien estaba detrás de todo. Al día siguiente, guiada por su hermano, Ban Soo llegó a un hospital en la cima de una montaña, pero parecía que solo estaba su madre, incluso con 3 enfermeras y 3 guardias. Mientras se dirigía a la habitación de su madre, los guardaespaldas esperaban fuera. Sin embargo, en cuanto Ban Soo entró en la habitación, dejó escapar un grito desgarrador. Resultó que, a pesar de su humilde origen familiar, la madre de Ban Soo siempre obligó a su hija a practicar golf e incluso pidió dinero prestado a usureros para que su hija pudiera ir a competir a Estados Unidos. Así, Ban Soo se fue sola a un país extranjero. 10 años más tarde, el nombre de Ban Soo se anunció en la leyenda del golf, pero justo después de recibir la bonificación con su asistente, fue detenida por cobradores de deudas porque su madre había sido arrestada por deudas de juego. En aquel momento, Ban Soo se sintió muy desesperanzada. En los últimos 10 años había ganado nada menos que 10.000 millones de wons, pero su madre lo había dilapidado todo en el juego. Tras saldar la deuda con el dinero del premio que acababa de recibir, Ban Soo escribió una carta rompiendo los lazos con su madre y decidió donar todo el dinero que ganara en el futuro. Hasta que su marido, el heredero del conglomerado empresarial, se vio envuelto en un escándalo, se vio obligado a ir a África en busca de Ban Soo, conocida como el Ángel de la Caridad, para salvar su reputación. Pero su poderosa suegra no permitiría que Ban Soo tuviera ningún defecto. Planeó en secreto con el hermano de Ban Soo encerrar a su madre en un hospital psiquiátrico inestable. Actualmente, la madre de Ban Soo está agonizando, por lo que su suegra no revela su paradero a Ban Soo hasta ahora. Al reunirse con Ban Soo, la madre dio su último suspiro.
Lo que es aún más odioso es que su suegra organizó deliberadamente una importante reunión con un socio comercial para mañana con el fin de impedir que Ban So asistiera al funeral de su madre. Ban So se opuso, pero ella la amenazó: si este trato fracasa, también te encerrarán allí en silencio, como a tu madre. A Ban So no le quedó más remedio que ceder, así que, mientras su hermano incineraba a su madre, Ban So estaba sentada en un lujoso hotel con su suegra, fingiendo delante del padre de su cuñada. Acostumbrada a sobreponerse a la adversidad, Ban So no se rindió fácilmente. Esa misma tarde, fue al cuartel de los guardaespaldas y le pidió a Do-yeon que la llevara al lugar donde estaba enterrada su madre. Do-yeon, cegado por el amor, no solo ignoró las órdenes de la señora, sino que incluso se tomó la libertad de quitar el dispositivo de rastreo del coche, incluso sugirió apagar los teléfonos. Así que, en cuanto ambos salieron de la villa, la familia del conglomerado empresarial se puso patas arriba. Todos corrieron a buscar su paradero. Ban So y Do-yeon fueron a su antigua casa para recordar el pasado. Do-yeon aprovechó la ocasión para abrazar a Ban So. Esta escena fue captada por alguien y enviada a su suegra. Aunque ambos no pasaron la noche fuera, en cuanto regresaron a la villa, el guardia de seguridad informó a Do-yeon: la presidenta quiere verte. Do-yeon sabía que había provocado un desastre, pero no pudo hacer nada. Sin duda, una tormenta les esperaba a Ban So y Do-yeon. En cuanto Do-yeon entró por la puerta, fue atacado por Jong-guk. «Estás despedido. ¿Dónde está el capitán? Despídelo inmediatamente». Después de decir esto, se dirigió a su esposa. Al ver que Ban So no reaccionaba, se puso tan celoso que echó humo. Aunque era la más formidable, su suegra guardó silencio y condujo al capitán del equipo de seguridad a la oficina. Ban So se opondrá al despido del guardaespaldas, sea cual sea su razón, haz lo que ella diga. Esta era la profundidad de la jefa de familia. Para mantener al guardaespaldas, incluso llamó a su hijo mayor, le abofeteó y lo agredió físicamente de forma continuada, como si estuviera enfadada porque no podía controlar sus emociones. En realidad, quería que Ban So y el guardaespaldas tuvieran realmente una aventura. Después, Ban So sería expulsada de la familia en desgracia, pero no podía decirle a su hijo cuál era su propósito, así que utilizó la excusa de que su hijo era inseguro y tenía miedo de que un guardaespaldas le quitara a su mujer. Ve a verle, dile que el vicepresidente lo siente mucho y dale algo de dinero para los gastos médicos. Ban So, al ser capaz de sobrevivir bajo la autoridad de su suegra y conservar la filial más valiosa, no era ciertamente alguien a quien intimidar. Al día siguiente, con solo 2 llamadas telefónicas, había terminado un anuncio de cosméticos. Cuando el anuncio se emitió de forma generalizada, su cuñada y su marido fueron a enfrentarse a ella. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Resultó que la comida que su suegra había organizado con el padre de su cuñada ese día tenía como objetivo colaborar en el lanzamiento de una nueva línea de cosméticos, pero un día antes del lanzamiento del nuevo producto, el anuncio de Ban So se emitió inesperadamente de forma generalizada, atrayendo a todos los consumidores y provocando que la empresa del padre de su cuñada perdiera cientos de miles de millones de wons. En ese momento, el marido de Ban So también se precipitó. La batalla se convirtió oficialmente en un 2 contra 2. Señora Ban So, ¿cuál era su intención al hacer esto? ¿Cómo te atreves? Tienes que llamarla cuñada. Aunque su vida privada era un desastre, cuando se enfrentaba a estos asuntos, Jong-guk no se achicaba. Vámonos, no vuelvas a hablar con esa clase de mujer. Cuidado con lo que dices. El hecho de que Jong-guk defendiera a su mujer disgustó mucho a su cuñada, que inmediatamente reveló un secreto de la familia del conglomerado empresarial. Resultó que ella era originalmente la prometida de Jong-guk, pero como él se vio envuelto en un escándalo, ella tuvo que recurrir a casarse con su hermano menor y dejarle entrar en su familia. Y la novia secreta del hermano menor en ese momento, queriendo poner un pie en la familia del conglomerado empresarial, cambió a tener un hijo con el hermano mayor. Esa era su relación. Si se incluía la relación con la suegra, el hermano menor era en realidad el hijo ilegítimo de ella y del abogado. Jong-guk sabía de su relación desde hacía tiempo. Al ver que su hijo mayor estaba a punto de pelearse con su hermano menor para proteger a Ban So, la mirada asesina en los ojos de la suegra fue evidente. Al día siguiente, después de que Ban So acabara de terminar su trabajo benéfico, fue seguida por un enjambre de drones. Por suerte, un ciervo apareció de repente en la carretera. El conductor se sobresaltó y se desvió para esquivarlo, asustando a Ban So. Do-yeon estaba disgustado, así que cambió de sitio con el conductor. Con sus agudos instintos, notó algo inusual en cuanto los drones se fijaron en el coche.
Por suerte, Do-yeon era un conductor experto, esquivó la mitad de las balas desviando el coche e incluso aprovechó el puente para destruir 2 drones. Sin embargo, como estaba totalmente concentrado en el cielo, se olvidó de prestar atención a la situación alrededor del coche. Al segundo siguiente, el coche fue atacado por los laterales y los bajos por los drones. En ese momento, la asesina también dejó de controlar, no era otra que la guardaespaldas cercana a la presidenta del conglomerado empresarial, incluso se acercó para comprobar que todos estaban muertos. Después de comprobar que todos estaban inconscientes, se marchó pavoneándose. Pero en cuanto se fue, el guardaespaldas, Do-yeon, se despertó inesperadamente, ignorando las heridas de su cuerpo, corrió al asiento trasero y rescató a Ban-soo. Finalmente, un segundo antes de que el coche explotara, protegió a Ban-soo. En cuanto a él, fue alcanzado en la espalda por numerosos fragmentos y se desmayó encima de Ban-soo. Por suerte, las esquirlas de metal no penetraron profundamente y no dañaron ningún órgano interno, pero la guardaespaldas de arriba lo había presenciado todo. Un nuevo plan de asesinato se fue formando gradualmente en su mente. Así que, cuando vio que se llevaban a Do-yeon a la unidad de cuidados intensivos, le siguió. Mientras esperaba a que salieran todas las enfermeras, estaba a punto de hacer su movimiento cuando el hijo mayor del conglomerado empresarial apareció inesperadamente, pero los ojos de Jong-guk solo estaban fijos en Do-yeon, completamente ajeno a su presencia. Frente al hombre que había salvado a su mujer 2 veces, Jong-guk tenía sentimientos muy encontrados. El hecho de que el benefactor y su mujer estuvieran demasiado unidos le hacía sentir incómodo. Sin embargo, se marchó poco después sin hacer nada. Después de asegurarse de que no había nadie alrededor, la guardaespaldas estaba a punto de volver a hacer su movimiento, pero descubrió que había una cámara justo encima de su cabeza. Al no tener otra opción, tuvo que desistir por el momento. Al mismo tiempo, el jefe del departamento de policía es invitado a la villa de la montaña del conglomerado. Quien lo recibe no es otro que el malvado abogado An, el amante de la suegra de Ban-soo. Sin embargo, al contrario de la reacción de alegría que imaginó al ver a alguien en problemas, la presidenta estaba extremadamente furiosa. Estaba furiosa porque alguien se había extralimitado en sus funciones y ordenó al jefe que detuviera rápidamente al culpable. Costara lo que costara, el autor debía ser condenado a muerte. Pero quien despide al jefe es el abogado An. Con sus insinuaciones, tergiversa deliberadamente las palabras de la presidenta para que parezca que quiere encontrar un chivo expiatorio. El abogado An dijo que Ban-soo fue amenazada una vez por una organización extremista, y que el culpable esta vez debía de ser también esta organización. Aunque no pudieron encontrar al verdadero culpable por los cauces habituales, Do-yeon seguía investigando en secreto. En cuanto se despertó, fue a buscar a su antiguo colega de la comisaría para pedirle una copia del vídeo de vigilancia del lugar de los hechos. Al mismo tiempo, Jong-guk también estaba investigando en secreto. Aprovechó su puesto de vicepresidente del conglomerado empresarial para enviar a 50 personas a investigar las imágenes de vigilancia durante la noche. La eficacia sería sin duda mayor que la de Do-yeon. Pero antes de que los dos pudieran localizar al culpable, Ban-soo decidió ir al dormitorio de Do-yeon por su cuenta. ¿Por qué estás aquí? Las cámaras de vigilancia te verán. Solo el ama de llaves puede ver las imágenes de vigilancia, y no está aquí. Era la primera vez que ambos se veían desde que salieron del hospital. Ban-soo sospechaba que la presidenta estaba utilizando su filial para blanquear dinero, por lo que quería que Do-yeon la ayudara a conseguir el libro de cuenta secreto del abogado An. Por sus actos, se podía ver que, después del incidente, su relación parecía haber dado un paso adelante. Al día siguiente, a través de la cámara de vigilancia, Do-yeon confirmó que el abogado An no estaba en casa, así que fue a casa del abogado An, pero, por desgracia, no tenía el código de acceso. No tuvo más remedio que volver a la cocina y obtener las huellas dactilares del abogado An del vaso de agua que había utilizado. Casualidad, había una máquina de grabado en su dormitorio. En un abrir y cerrar de ojos, grabó un par de guantes con huellas dactilares, entonces irrumpió con éxito. Sin embargo, la caja fuerte no solo requería huellas dactilares, sino también un código de acceso, por lo que se quitó el reloj e instaló una cámara en su interior, apuntando directamente a la caja fuerte. Pero lo que no esperaba era que la guardaespaldas viera todos sus movimientos, que inmediatamente informó al abogado An de ello. Pero aunque el abogado An se dio prisa en volver, ya era demasiado tarde. Do-yeon se había marchado hacía tiempo. El abogado An comprobó inmediatamente la caja fuerte y descubrió que el contenido seguía intacto. Respiró aliviado pensando que Do-yeon no se había llevado nada. Pero cuando dirigió su atención a la biblioteca, se dio cuenta de que no estaba ordenada. Hay que saber que el abogado An tenía un caso severo de TOC, así que cualquier cosa que no estuviera ordenada y limpia era un problema. Como era de esperar, el libro de cuentas del conglomerado empresarial había desaparecido.
Al mismo tiempo, Do-yeon acababa de llevarle el libro de cuentas a Ban Soo cuando un grupo de personas de la Fiscalía de Seúl irrumpió de repente, incluso se había preparado una orden de registro con antelación, estaba claro que alguien les estaba tendiendo una trampa. Las cuentas del conglomerado empresarial eran originalmente impecables, pero Do-yeon trajo deliberadamente el libro de cuentas secreto aquí. Una vez que la fiscalía confiscara estas cosas, el hermano de Ban Soo se convertiría sin duda en el chivo expiatorio. Un momento después, el abogado An entró en acción, sacando a la luz pruebas fabricadas de la relación íntima entre Ban Soo y el guardaespaldas, poniendo a Ban Soo a la defensiva. Entonces, dejó que la presidenta tomara la palabra, diciendo que no le importaba si su nuera había traicionado o no a su hijo porque, como mujer, lo entendía. La cuestión era que Ban Soo había tenido la audacia de dejar que el guardaespaldas robara el libro de cuentas. Esta vez, el conglomerado empresarial estaba siendo investigado. El guardaespaldas era sin duda el responsable. Al oír esto, Ban Soo trató de explicar que el guardaespaldas no había tenido tiempo de llamar a la policía, pero el abogado An utilizó hábilmente sus palabras para que todos sospecharan de él. ¿Le crees al guardaespaldas, Do-yeon? Ten cuidado de que no te engañe. Estas palabras empezaron a hacer sospechar a Ban Soo porque, después de todo, no se conocían desde hacía mucho tiempo. Después, la presidenta enfatizó que Do-yeon se había graduado con honores en la Academia de Policía, lo que indicaba que era una persona inteligente y capaz. Esta vez, arrestar al hermano de Ban Soo solo era la mejor prueba. No te arrestará porque todavía le eres útil. Te llevaré el libro de cuentas. Sin embargo, ¿cómo iba a dejar el abogado An que le llevara el libro de cuentas a la presidenta? Así que, en cuanto Ban Soo se marchó, fue a ver a la amante de Jong-wook. Esta amante se había convertido en un peón del abogado An porque era una mujer codiciosa y calculadora, que siempre había deseado convertirse en la nuera mayor de la familia del conglomerado empresarial, así que, cuando se enteró de la noticia de que estaban investigando al hermano de Ban Soo, informó a los periodistas. Al día siguiente, la noticia de que estaban investigando al hermano del Ángel de la Caridad se extendió rápidamente por los medios de comunicación, provocando que la cotización de las acciones del conglomerado empresarial se desplomara. Inmediatamente después, la presidenta celebró una junta de accionistas para que todos encontraran una solución a la crisis. Sin embargo, como personajes secundarios sin voz, no se les ocurrieron soluciones viables, así que al final tuvieron que volver a confiar en el abogado An. Tenemos que crear un tema candente para distraer al público, que es hacer pública la aventura entre Ban Soo y el guardaespaldas. Un momento después, el abogado An llevó a Ban Soo ante la presidenta y utilizó la excusa de que Ban Soo se hiciera una sesión de fotos con su marido para desviar la atención del público del escándalo de su hermano. Puedes ir primero con el guardaespaldas, el vicepresidente todavía tiene que ocuparse de algo, así que puede que llegue un poco tarde. Era evidente que querían darles a los dos un tiempo a solas, aunque Ban Soo también se sintió extraña, no mostró ninguna preocupación ni miedo, porque la noche anterior, mientras hablaba con el guardaespaldas, se enteró de un secreto impactante: todos los fondos para sobornos habían sido transferidos a la cuenta de la presidenta. Esto significaba que, aunque investigaran al conglomerado empresarial, su hermano no se convertiría en un cabeza de turco. Lo que ocurría era que todavía no conocían el propósito del abogado An, por lo que decidieron guardar silencio y observar el siguiente paso. Al día siguiente, los dos fueron a una villa de montaña en Busan para una sesión de fotos. Por el camino, al pasar por un faro, Do-yeon quiso que Ban Soo se relajara, así que detuvo el coche. En ese momento, una ráfaga de viento se llevó la bufanda de Ban Soo. Do-yeon la agarró rápidamente y la enrolló suavemente alrededor de Ban Soo. Este romántico gesto los acercó, pero no sabían que una cámara lo estaba grabando todo en secreto. La persona que sostenía la cámara era la guardaespaldas personal de la presidenta, pero no estaba allí por orden de la presidenta, sino a instancias del abogado An. Su verdadero propósito era un siniestro complot. A altas horas de la noche, la guardaespaldas se coló en la villa. Aunque Do-yeon estaba muy alerta, la villa era demasiado grande y los demás guardaespaldas habían desaparecido misteriosamente. Cuando se dio cuenta de la figura sombría que había en la casa, ya era demasiado tarde. La guardaespaldas enmascarada había aparecido frente a Ban Soo. Afortunadamente, Ban Soo tuvo tiempo de utilizar la almohada de plumas que tenía al lado para defenderse, lo que dio tiempo a Do-yeon para acudir al rescate. Tras decirle a Ban Soo que escapara por la ventana, Do-yeon se enfrentó inmediatamente a la guardaespaldas. Gracias a su agilidad, al principio le ganó la partida. Sin embargo, la oponente sacó de repente un arma secreta e hirió gravemente a Do-yeon.
Estaba a punto de acabar con él, pero al recordar las instrucciones del abogado han de tenderle una trampa a Do-yeon después de matar a Ban-soo, se marchó. Aprovechando que la guardaespaldas persigue a Ban-soo, Do-yeon se levanta a la fuerza, los tres se persiguen hasta el muelle, donde solo hay un yate atracado. Ban-soo se esconde en la cabina, la guardaespaldas la sigue de cerca, solo tiene que agacharse para encontrarla. Sabiendo que no puede escapar, Ban-soo lo arriesga todo y corre hacia el interior de la cabina, para finalmente esconderse en un baño. Sin embargo, justo cuando respira aliviada, siente un escalofrío que le recorre el cuerpo desde arriba. Al levantar la vista, se horroriza al ver a la otra mujer de pie sobre la endeble tabla de madera que tiene encima. No está claro lo extraño del diseño de este yate, pero Ban-soo ha caído completamente en una trampa. Al ver que Ban-soo se ha desmayado, Do-yeon no puede dudar más, coge un arma de la mesa del comedor y arremete contra la guardaespaldas porque comprende que si sigue dudando, la mujer a la que ama morirá. Tras una dura lucha, Do-yeon se hace con la ventaja. Sin embargo, en lugar de someter rápidamente a la guardaespaldas, quiere quitarle la máscara. La guardaespaldas aprovecha la oportunidad para liberarse de Do-yeon. Do-yeon continúa atacando a la guardaespaldas, pero fracasa. Ella le golpea hasta dejarlo magullado. Al final, Do-yeon reúne todas sus fuerzas y la lanza al mar de una patada. Han pasado casi 30 minutos desde que resultó herido. Do-yeon ha perdido demasiada sangre, su cuerpo no puede moverse, no tiene fuerzas para llevarse a Ban-soo de vuelta. En esta situación crítica, decide desatar la cuerda del ancla, navegar con el yate mar adentro y esperar a que llegue el equipo de rescate mañana. Poco después, se desmaya en la cabina del piloto y pierde el conocimiento. Por otro lado, la noticia de la aventura de Ban-soo y el guardaespaldas se ha publicado en internet. Sin embargo, sorprendentemente, en lugar de interrogar a su mujer, Jong-guk irrumpe en el despacho de su madre y le pregunta por qué ha hecho que sigan a su mujer, por qué ha querido difamar a la familia y si tanto desea que se divorcie. Resulta que la persona que difundió el rumor no es otra que su propia madre. A pesar de que su hijo la ha descubierto, sigue utilizando el amor maternal como excusa, pero él la refuta. Nunca me divorciaré, Ban-soo no es la clase de persona sucia que eres tú. Resulta que, desde que era niño, fue testigo de cómo su madre tenía una aventura con el abogado An. A ella ni siquiera le importaba su existencia, lo que le hizo perder completamente la fe en el amor. No fue hasta que fue a África y conoció a Ban-soo mientras hacía obras de caridad que se dio cuenta de lo buena que podía ser la gente. Incluso cuando le propuso matrimonio a Ban-soo con un anillo de madera, ella aceptó. Pero, por desgracia, debido a su error, su hijo murió antes de nacer. Desde entonces, Ban-soo se había cerrado completamente a él. Sin embargo, él seguía a su lado en silencio. Cada vez que a Ban-soo le pasaba algo, él era el que más se preocupaba. Incluso se ocupó en secreto del funeral de su suegra cuando ésta falleció. Sin embargo, por mucho que se esforzara por aferrarse a ella, Ban-soo seguía sin darle una oportunidad. Ahora, su madre, queriendo alejar a Ban-soo, quería arruinar su reputación. Esto le hizo perder la calma. La siguiente persona a la que quiso encontrar no fue a su mujer, sino al abogado An, el cerebro que se escondía detrás de su madre. Frente a esta mente maestra, no se escondió, sino que reveló con franqueza dos secretos impactantes. El primer secreto, la muerte de su padre no se debió a un ataque al corazón mientras mantenía relaciones sexuales, como se rumoreaba, sino que fue asesinado por alguien enviado por el abogado An. El segundo secreto, todo lo que hacía el abogado An era para preparar a su propio hijo, el hermanastro de Jong-guk, para que heredara el conglomerado empresarial. En ese momento, el abogado An se dio cuenta de que la mayor amenaza no era su nuera, sino el hijo mayor, que había estado fingiendo ser tonto todo este tiempo, pero ya era demasiado tarde, porque Jong-guk también tenía sus límites. Una vez que alguien se atrevía a tocar a su mujer, él convertía su vida en un infierno. ¿Sabes por qué mi madre te odia tanto? Porque solo te ve como a un sirviente. Dar a luz al hijo de un sirviente fue la vergüenza de su vida. Dicho esto, el abogado An le dio una bofetada. Sin embargo, Jong-guk no se enfadó porque en su familia pegar a alguien se consideraba el acto más estúpido. Solo los perdedores recurrían a la violencia. Sin detenerse ahí, Jong-guk reveló que su hermano sabía el secreto de su madre y el suyo. Su hermano sabía quién era su verdadero padre, pero aún así trataba al abogado An como a un sirviente. Sus palabras fueron como sal en la herida del abogado An. Antes de marcharse, no olvidó advertirle: tanto si eres tú como tu hijo, si os atrevéis a tocar a Ban-soo de nuevo, me ocuparé personalmente de vosotros, sea cual sea la razón, acabaré con los dos.
después de ocuparse de las dos mentes maestras, fue a la bodega donde estaba atado el guardaespaldas Do-yeon. Jong-guk dijo que quería un enfrentamiento justo con Do-yeon. Sin embargo, en cuanto el capitán del equipo de guardaespaldas se marchó, le apuntó a la cabeza con la pistola. ¿Hasta dónde habéis llegado Ban-soo y tú? Estaba claro que, como hombre, estaba muy preocupado por la relación de su mujer con Do-yeon. Sin embargo, por la expresión de Do-yeon, supo que no habían cruzado la línea, pero aunque no lo hubieran hecho, no permitiría que nadie hiciera daño a Ban-soo, así que el centro de atención de las siguientes preguntas fue el propósito de Do-yeon al acercarse a ella. Do-yeon también confesó honestamente, se acercó a Ban-soo para investigar a la persona que había asesinado a su amigo, y esa persona era también la que había intentado asesinarla. Ban-soo es mi mujer, lo único que tienes que hacer es protegerla. ¿Qué estás haciendo? De hecho, Jong-guk no tenía intención de matar a Do-yeon porque, después de todo, le había salvado la vida a su mujer varias veces, pero lo que más le sorprendió fue que cuando amenazaron a Do-yeon con una pistola, la primera reacción de Ban-soo fue protegerlo. Ban-soo dijo que le había mentido a Do-yeon, pero afirmó que Do-yeon no estaba enamorado de ella. Jong-guk le rogó a su mujer que fuera racional porque Do-yeon se había acercado a ella para vengar a su amigo. Las acciones de Ban-soo le hicieron sentir injusto, pero ¿cómo iba a ser justo el amor? El único consuelo fue la afirmación de Ban-soo de que nunca había sospechado que su marido estuviera detrás de los intentos de asesinato porque sabía que él nunca le haría daño. Esa pizca de confianza de su mujer hizo que la ira de Jong-guk se desvaneciera, porque la confianza de Ban-soo era lo más preciado que tenía. El abrazo después de 5 años de distanciamiento le hizo sentir mucho más cálido. A falta de menos de 2 días para que se hiciera público el testamento del difunto presidente, resultó que, antes de morir, este había ido en secreto al extranjero para hacer un testamento en el que estipulaba que se haría público el día de sus 70 cumpleaños, tanto si estaba vivo como muerto. Mientras esperaban, el abogado An hizo todo lo posible por ponerse en contacto con el abogado que redactó el testamento, pero, tanto si era mediante amenazas como si era mediante sobornos, la otra parte no se dejó conmover. El día de la lectura del testamento, los primeros en llegar fueron el hijo menor y su mujer, que también era hijo biológico del abogado An, seguidos del abogado y del hijo mayor y su mujer. Como para castigar al abogado An, antes de leer el testamento, la abogada dijo en inglés que lo leería íntegramente en inglés y luego preguntó si alguien necesitaba intérprete. La presidenta respondió inmediatamente con fluidez en inglés, diciendo que todos entendían inglés, por lo que no era necesaria la interpretación. Inesperadamente, la abogada cambió repentinamente a hablar en coreano. Sin embargo, ese fue el único momento de distensión del anuncio, porque el contenido del testamento que siguió causó un gran revuelo. Lo primero fue la cantidad de fondos secretos considerados herencia, hasta 18 billones de wons, teniendo en cuenta que eran billones de wons. Lo siguiente fue el beneficiario de estos 18 billones de wons, nada menos que el fondo benéfico que llevaba el nombre de su nuera mayor. Los 18 billones de wons se encuentran en el Banco VS de Suiza, y solo Ban-soo puede retirarlos en persona. No pasó mucho tiempo antes de que se hiciera público el cuaderno en el que se registraban todas las transacciones ilegales relacionadas con la actual presidenta. Por lo tanto, en cuanto tuvo el cuaderno en su poder, el abogado An llamó inmediatamente a la policía y ordenó a la guardaespaldas de la presidenta que matara al hermano de Ban-soo. Sin embargo, lo que no esperaba era que la escena fuera grabada por el guardaespaldas Do-yeon, que incluso apuñaló a la guardaespaldas por la espalda. Aunque había dejado escapar a la guardaespaldas, en cuanto regresó a casa, Do-yeon corrió a buscarla, llevando incluso una pistola eléctrica. Ella era la guardaespaldas personal de la presidenta, lo que demostraba que era una luchadora muy capaz, pero la herida de la espalda la había debilitado considerablemente. Después de solo 2 asaltos, Do-yeon la inmovilizó contra la puerta y le arrancó la camisa para comprobar sus heridas. Tras confirmar que era la asesina, Do-yeon no tuvo piedad y la golpeó con fuerza en la cabeza, dejándola inconsciente e incapaz de resistirse. Al mismo tiempo, la policía detenía a la presidenta por malversación de fondos. Al presenciar esta escena, el abogado An, su mano derecha, se mantuvo al margen, tratando de ocultar su excitación. Pero todo ocurrió tan rápido que, justo cuando el abogado An estaba a punto de respirar aliviado, vio que detenían a la guardaespaldas. Una mala sensación lo invadió, temiendo que la guardaespaldas lo delatara como el autor intelectual, corrió al patio trasero y desenterró una caja de hierro que estaba enterrada. Dentro estaba el lingote de oro que su hijo menor había utilizado para matar al anterior presidente. En el lingote de oro no solo estaba la sangre del anterior presidente, sino también las huellas dactilares de su hijo. Después,
el abogado An llevó el lingote de oro a la comisaría para ver a la presidenta. Llevo esperando mucho tiempo para ver al elocuente abogado, ¿por qué ha tardado tanto en venir? Frente a su acusación, el abogado An no dijo nada, solo puso el lingote de oro sobre la mesa y dijo descaradamente que era la prueba de que su hijo menor había matado a su padre. Si no quería que su hijo menor también fuera a la cárcel, tenía que confesar el delito de contratar a alguien para matar a alguien. Unas pocas frases, pero que contenían una información estremecedora, hicieron que la presidenta no pudiera creer lo que oía. Hasta ese momento no supo que la persona que había intentado matar repetidamente a su nuera mayor, la persona que había ocultado la verdad sobre la muerte de su marido, la persona que le había tendido una trampa y la había metido en la cárcel, no era otra que el abogado An, y ella había tenido un hijo con él. ¿Estás loco? Don Min también es tu hijo. Todo el mundo sabía que ni siquiera un tigre feroz se comería a su propia cría, pero el abogado An replicó con indiferencia si ella quería hacer pública su relación, que todo el mundo supiera que había tenido un hijo ilegítimo con un sirviente. Unas pocas frases bastaron para que la presidenta se derrumbara por completo, para proteger a su hijo, y también para guardar las apariencias. Finalmente apretó los dientes y confesó el delito de contratar a alguien para matar a alguien. Al mismo tiempo, Jong-wook llevó a la mujer de su hermano a la habitación, no dijo ni una palabra y abrió directamente las dos cajas fuertes, dentro había muchos lingotes de oro y bonos. Esto es todo para ti. El propósito de su cuñada era muy simple, solo quería casarse con una familia rica para disfrutar de una vida de lujo, pero cuando esta enorme cantidad de dinero se presentó ante sus ojos, de repente sintió pánico porque estos 100.000 millones de wons eran la cantidad que Jong-wook había acumulado a lo largo de los años, que era también todo lo que tenía en ese momento. El hecho de que se lo entregara todo, además de querer que cuidara bien de su hijo, significaba que había previsto el peligro. Pero Ban Soo no te quiere, ¿no te parece injusto? Lo sé, aunque no me resigne, es la verdad. Al mismo tiempo, el hermano de Jong-wook se veía obligado a divorciarse de su mujer. La razón no era solo que su madre, la presidenta, hubiera sido detenida, sino también porque ya no le era útil y porque había utilizado arbitrariamente el dinero de la familia de su mujer para comprar un gran número de acciones de la empresa. Por supuesto, el hermano de Jong-wook no se dejó avasallar, rompió directamente los papeles del divorcio delante de todos y declaró que ese mismo día se haría cargo de la herencia. Dicho esto, regresó corriendo a la villa. En cuanto entró en la casa, despidió a todas las criadas y bajó al sótano a por su rifle de caza. En ese momento, el abogado envió salir a las criadas y llamó inmediatamente al ama de llaves, que le contó que su hijo estaba a punto de perder los estribos. Después de colgar, bajó corriendo las escaleras. En ese momento, Ban Soo estaba a punto de salir, y casualmente Jong-wook también bajó a por un poco de vino. En ese preciso instante, su hermano apareció detrás de él. Ban Soo estaba a punto de salir cuando oyó un disparo. Por suerte, la bala solo alcanzó la pared. En ese momento, el abogado An también apareció a tiempo, pero Jong-wook no tuvo miedo porque lo había arreglado todo para que el padre y el hijo pagaran. También se consideraba lo último que haría por Ban Soo. De tal palo, tal astilla, dame el arma. Te dije que no te preocuparas, yo me ocuparía de ello. Deja que papá le dispare. Estas palabras hicieron que la mirada de Jong-wook se volviera seria mientras miraba al abogado An. Era un hombre de sangre fría, seguro que no dudaría en apretar el gatillo, y su hermano era mentalmente inestable, no quería que Ban Soo se enfrentara a una bomba de relojería como esa. Cuando Ban Soo corrió hacia el interior de la villa, su hermano había cogido la pistola y, al segundo siguiente, sonó un disparo. La visión que tenían antes sí los dejó a todos atónitos. Jong-wook recibió un disparo en el pecho izquierdo, definitivamente no lo iba a superar. Pero aún así trató de levantarse, queriendo que su hermano se hiciera responsable de sus crímenes. Al ver esto, Ban Soo corrió apresuradamente hacia Jong-wook y gritó, «Cariño». Estas dos cariñosas palabras hicieron volver a Jong-wook del borde de la muerte. Habían pasado 5 años desde que su hijo había fallecido, y no la había oído llamarle así. Pero esto solo fue un flashback. Tras disculparse, expiró. Por otro lado, tras despedirse, el abogado An pasó a la acción, ordenó a su hijo que borrara las imágenes de vigilancia y que saliera rápidamente de la villa. Luego llamó a la policía y limpió sus huellas dactilares de la pistola porque quería tenderle una trampa a Ban Soo. Sin embargo, cuando llegó la policía, las puertas de la villa estaban cerradas, lo que significaba que el hijo del abogado An seguía dentro. Cuando llegó el guardaespaldas Do Joon, Ban Soo le dijo inmediatamente que el asesino era su cuñado.
Enseguida, todos los presentes en la villa se movilizaron para encontrar al hijo del abogado An. Al final, fue Do-yeon quien descubrió la anomalía porque era la habitación de la guardaespaldas. Antes de que se la llevaran, su armario no estaba bien cerrado. Como era de esperar, la persona que se escondía dentro era el hijo del abogado An. Tenemos que asegurar los residuos de pólvora de sus manos, tráeme 2 bolsas de plástico. Este tipo de rifle de caza, al disparar, dejaría residuos de pólvora en la mano del tirador. Se trataba de una prueba crucial para identificar al autor. Según la cámara de vigilancia del exterior de la villa, cuando sonó el disparo, Ban-soo estaba de pie frente a la puerta, así que no había forma de que fuera ella la autora del disparo. Así que Ban-soo quedó en libertad bajo fianza y el hijo del abogado An fue detenido. Sin embargo, el abogado An, el verdadero autor intelectual, seguía sano y salvo. En apariencia, no había pruebas que lo relacionaran con los fondos para sobornos del conglomerado empresarial ni con la contratación de alguien para asesinar a Ban-soo. Además, como los herederos directos del conglomerado no podían tomar el relevo, los accionistas eligieron al abogado An presidente en funciones. ¿Cómo es que? Este puesto me viene muy bien, ¿no? ¿De verdad crees que lo tienes todo? La razón por la que Do-yeon podía estar tan seguro era porque, tras la muerte del hermano de Ban-soo, había recibido una unidad USB de su hermana menor. Se decía que contenía pruebas del fraude contable del abogado An, pero este tipo de pruebas no podían considerarse admisibles ante un tribunal. Así que se coló en casa del abogado An, colocó la unidad USB dentro de la caja fuerte y lo denunció a la policía. Sin embargo, como no conocían el código de acceso, la policía solo pudo llevarse la caja fuerte entera. Como resultado, no pudieron abrirla y recuperar la unidad USB hasta ayer. Por lo tanto, el abogado An ni siquiera se había acomodado en su puesto cuando la policía llegó para detenerlo acusado de fraude contable y para investigar el incidente de la agresión de la guardaespaldas tras el intercambio del cuaderno. A partir de ese momento, todos los malos recibieron su merecido por parte de la ley. Sin embargo, la condena del abogado An no sería larga, así que la suegra de Ban-soo, mientras estaba en libertad bajo fianza, fue a la cárcel a visitar a su hijo menor. He visto el lingote de oro, no te fíes del abogado An. El lingote de oro era sin duda el arma homicida. El hijo menor comprendió inmediatamente cómo lo sabía su madre. Ella le contó que el abogado An la había coaccionado, lo que le hizo perder completamente la fe en su propio padre. Al día siguiente, mientras el abogado An estaba sentado en el patio leyendo, su hijo se le acercó de repente. Aunque su hijo le había tocado el cuello al abogado An, todavía quería confirmar lo que había dicho su madre. Debido a la demora, la policía llegó a tiempo para separarlos. Ahora, con una bomba de relojería como su hijo, los días del abogado An iban a ser sin duda turbulentos. ¿Podría sobrevivir hasta su liberación? Al mismo tiempo, el guardaespaldas Do-yeon también presentó su dimisión a Ban-soo porque, después de todo, había conseguido su propósito al venir aquí. Además, Yong-wook había protegido a Ban-soo hasta su muerte. Él sabía que Ban-soo y él no tendrían futuro, así que se separaron amistosamente. Un año después, mientras Ban-soo hacía obras de caridad con el dinero de la herencia, oyó de repente que alguien la llamaba. Al darse la vuelta, vio a Do-yeon, vestido de civil. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ya no necesito guardaespaldas. Ya no soy guardaespaldas, estoy aquí para hacer un voluntariado.